pecado va dañando nuestra relación con Dios y con nosotros mismos y al final tiene consecuencias reales en nuestras vidas. Dios nunca se cansa de perdonar, a veces no somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. De alguna manera, Jesús nos invita a mantener esa llama viva y sobre todo conectados hacia Él, ¿no? Hola, Catilu, ¿cómo estás? Hola, hola, y así es como llegamos al capítulo 13. Me muero. Sí, ¿qué pasó volando? Y bueno, hoy traemos un capítulo bastante fuerte, un capítulo que nos va a hacer pensar bastante, y este es el pecado. Sí, en verdad creo que justo le decíamos, bueno, conversábamos antes de empezar que este tema es como bastante amplio y que probablemente no, va a haber parte 2. Así como en el perdón también es una cosa súper amplia. Casi todo, lo que pasa es que, a ver, siento que tipo todo lo relacionado a Dios es demasiado amplio, o sea, se puede hablar tanto sobre cada tema y tenemos como que estos espacios no chiquitos, pero, o sea, los hacemos un poco cortos como para que no se haga tan pesado de entender, ¿no? Entonces, bueno, hoy día vamos a empezar con una como introducción al pecado, qué es, cómo afecta nuestra vida, cómo nace y todo. Y para eso como queríamos empezar diciendo que el pecado muchas veces se confunde como el romper reglas, ¿no? Las reglas de Dios o los mandamientos, pero va muchísimo más allá. O sea, el pecado no es solo como romper reglas, es romper la comunión que tienes con Dios, como ese estado de gracia con Él. Y de alguna u otra manera también te termina afectando en tu relación contigo mismo y con los demás. Podemos como que ejemplificarlo de un montón de maneras, o sea, le miento a mis papás, el mentir es pecado y indirectamente como que o sea, estoy faltando como a su confianza y de alguna manera afecta nuestra relación. También afecta mi relación con Dios porque Dios también es padre y me afecta a mí misma porque obviamente me llena como del pecado al final porque estoy haciéndolo como conscientemente por como beneficio propio cuando en realidad no debería de ser así. Así que queremos empezar preguntándoles si es que alguna vez han sentido que estaban como lejos de Dios a pesar de seguir creyendo en Él, lo que nosotros le llamamos el desierto espiritual, ¿no? Como esa etapa dentro de tu camino de fe en el que tú sigues como buscándolo, sigues como tratando de acercarte a Él, pero de alguna manera como que el sentimiento o el sentirlo cerca como ya no está. Entonces, no sé si alguno de ustedes le habrá pasado, a ti te habrá pasado alguna vez, Katy. Y claro, o sea, de hecho, el pecado está en nuestro día a día porque somos seres humanos y porque también recibimos las tentaciones, ¿no? Y es más, cuando tú quieres estar más cerca a Dios, es donde vienen más cosas y más sobrecargas, ¿no? De tentaciones. Pero creo que o sea, el pecado como que más recurrente de la mayoría viene a ser la falta de paciencia con la otra persona, ¿no? El como que no soportar y luego decir cosas que no quieres y luego te arrepientes y pues ya dañaste a la otra persona y pues cortaste como esa, o no heriste a la otra persona y por ende a Dios porque estás hiriendo a tu prójimo. También el tema de las mentiras, ¿no? Yo creo que ahora que estamos más grandes, ya no tanto, bueno, ya no, pero cuando era más chivuela, sí, claro, o sea, me acuerdo que en la adolescencia, en la etapa del cole, sí, o sea, yo he faltado mucho, 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 mucho ante esto, a tal punto donde, claro, yo le mentí a mis papás y ya me había vuelto como, no, o sea, no experta, pero como que los convencía y luego, ya cuando me descubrían, ya pues, es que siempre yo no he sabido mentir, o sea, siempre como que hacía algo que me descubran o quizás mi voz, mi cara, en verdad, no sé. Pero ahora, pues que ya estamos en el camino, ya esas cosas como que, o sea, donde más fallo ahorita es el tema con mi paciencia, ¿no? Y el poder, dirigirme bien o al hablar bien o el que quizás caer en los chismes, ¿no? Como que alguien te empieza a contar algo
y luego tú por humana sigues y luego están hablando, ¿no? O que el resentimiento no es que tampoco haya tenido yo, o sea, algo así fuerte, pero sí por ahí ese tipo de cositas, ¿no? Yo creo que es donde ahorita, por ahí como que a veces cojeo, pero no es algo como que, o sea, yo, en verdad, yo siento de que cuando tú intentas estar más cerca, o sea, claro, se te vienen un montón de tentaciones, pero la luchas, ¿no? Y lo intentas. Y si pues te caes, te arrepientes, pero tienes que arrepentirte de verdad y volver a intentar, o sea, volver a pedir ese perdón, pero con el compromiso de no volver a hacerlo más, ¿no? Entonces, pues eso. Sí, o sea, creo que lo más importante cuando confesamos como que nuestras faltas, que es el sacramento de la reconciliación, una de las condiciones como para que tu confesión sea válida y para que recibas como que el perdón pleno de Dios es estar realmente arrepentido de lo que has hecho, ¿no? Y no solo como que ir por compromiso y decir como que, ay, así hice tal cosa, pero en realidad no tienes ese compromiso contigo mismo de tratar de no volverlo a hacer. Que puede que lo vuelvas a hacer, obviamente, porque somos seres humanos, pero, o sea, como que ese compromiso de tratar de evitarlo, ¿no? Y poner como que todo tu esfuerzo en hacerlo. Este, pero bueno, para empezar, queríamos hablar sobre cómo el pecado afecta esta relación con Dios, ¿no? Eh, y bueno, en el Catecismo de la Iglesia Católica nos menciona que el pecado es una falta contra el amor verdadero hacia Dios y hacia el prójimo. Entonces, como hablamos el capítulo pasado, el pecar no, todo nace desde el amor, ¿no? Como que la creación nace desde el amor de Dios y a partir de ahí, tipo, todo está relacionado con el amor. Entonces, el pecado de alguna u otra manera también, porque está hiriendo ese amor, ¿no? Ujú. Estás como rompiendo esa relación de amor que tienes con Dios y la dañas, ¿no? Porque lo dañas a Él, te dañas a ti mismo. Y o sea, el pecado nace desde la época de la creación, con Adán y Eva, ¿no? Rompen esa confianza que tenía Dios con ellos. Así es como nace el pecado original, que es con el que todos nosotros nacemos y con el que nos quita el sacramento del bautismo, ¿no? Cuando nos bautizan, se limpia ese pecado original y vuelves a nacer como hijo de Dios. Ujú. Entonces, nada, como o sea, tiene una historia el pecado en nuestra vida desde que nacemos, en la historia de nuestra familia, y de nuestros amigos y de todo nuestro alrededor. Y creo que hay un montón de ejemplos en la Biblia, como el del hijo pródigo también. Ujú. De hecho, antes como para no olvidarme, todos nacemos con ese pecado de Adán y Eva, que es la desconfianza. De hecho, toda mentira causa desconfianza en una relación, ¿no? Entonces, pues de alguna manera lastima el pecado. Y nosotros nacemos con ese pecado original, pero hay un sacramento que lo borra y es el del bautismo, por eso se llaman como sacramentos de iniciación cristiana en los tres, bautismo, confirmación y Eucaristía, porque son los que te introducen a la vida católica, por así decirlo. Y pues en este bautismo te borran el pecado original, ¿no? Y sobre la confesión, alguna vez me hicieron un experimento. Me dijeron, era una charla para catequistas, como que menciónanos cuáles son los sacramentos. Y todos mencionan todos y siempre dejan al último la confesión. ¿Y por qué es esto? Porque pues muchas personas no lo practican. Entonces siempre se acuerdan, es el último del que se acuerdan, la confesión o reconciliación. Y pues es como una alerta para poder empezar a practicarla, ¿no? Y claro, otro ejemplo ya un poco más del Antiguo Testamento está en Lucas 15, del 11 al 32, es donde em, está la presencia de nuestro Padre, pero como que nos dejamos llevar mucho por las tentaciones del mundo, de las cosas, el dinero, el tener poder, ¿no? Y confundimos esos dones que Dios nos da y es ahí donde empiezan a salir eh, diferentes como
comportamientos que rompen la relación con él. En este caso, el hijo pródigo trata de un papá con sus dos hijos y uno de los hijos le pide su herencia, bueno, y se va a desperdiciar su plata con mujeres, con fiestas, alcohol y muchas cosas más, se va. Y luego, cuando se le acaba la plata, pues no quiere volver porque le da roche, porque no quiere como que sentir ese desprecio, ¿no? Que él pensaba que iba a sentir. Entonces, por su orgullo y por todo eso va y se queda a comer con cerdos, a pasarla súper mal. Y luego cuando ya siente ese arrepentimiento de corazón, decide volver donde el papá y pues le pide perdón. Y bueno, es un súper ejemplo de cómo es que muchas veces nosotros tenemos el amor de Dios, que en este caso es el amor del papá, y nos vamos y nos alejamos por querer llenar nuestros vacíos de cosas temporales, ¿no? Pero realmente el amor más grande y el placer total está en entregarse al amor de Dios. Pero hay veces que es súper normal por ser seres humanos, nos dejamos llenar esos vacíos por cosas, o sea, que una borrachera de fin de semana, ¿no? O que una relación de un día, de un fin de semana, y ya está. Y básicamente son como que llenamos esos vacíos de manera temporal, pero finalmente el vacío que vamos a sentir después más grande, es súper más grande a lo que tendríamos si es que nos entregáramos el amor de Dios, ¿no? Entonces creo que esos dos, tanto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, explican bastante bien lo que es el pecado y qué es lo que quieren, lo que se quiere dar a entender, ¿no? Que no es algo bueno, que rompe una relación y pues que tenemos que intentar no caer en eso. Justo con respecto a este vacío, creo que es algo con el que, bueno, como que creo que muchos podemos haber experimentado como ese vacío que nos dejan las cosas del mundo, ¿no? Em, Creo que personalmente, o sea, a raíz de como situaciones que viví en mi infancia slash adolescencia, como fui poco a poco, o sea, un vacío se generó en mi corazón y como que fue creciendo y creciendo y cuando llegué a cierta edad, donde como que ya es mucho más abierto, como mucho más accesible las cosas del mundo que te vende, qué fiestas, qué chicos, qué trago, qué tipo, todas esas cosas. Es muy fácil, en especial cuando no estás como que en una relación cercana a Dios, el que caigas en eso. Y como dice Katy, tipo, al final tratar de llenar ese vacío con cosas del mundo o sea, no va a funcionar y el vacío como que lo va a seguir agrandando porque al final eso es lo que quiere como que el de la cola, ¿no? Como que caigas en estas cosas porque sabe que te van a alejar de Dios y cuando las haces, al final como que ese vacío crece porque la relación con Dios se va rompiendo cada vez más y más, ¿no? Entonces como con esto sí, primera como reflexión que queríamos dejar es que creo que es algo que me dijo Katy una vez que fue de no puedes llenar tu corazón con cosas del mundo cuando está hecho para el cielo, ¿no? Algo así, creo que era. Ay, sí, bueno, nuestro corazón. Ay, ¿cómo era? Ya, hoy te la busco. Bueno, era algo así, entonces como, claro, ¿por qué intentamos llenar nuestro corazón de cosas del mundo cuando en realidad el único que va a llenar verdaderamente tu corazón y lo va a dejar plenamente feliz y completo y todo es Dios, ¿no? Las cosas terrenales no llenan un corazón que está hecho para el cielo. Para las personas que fácil no están como muy enteradas de los pecados, no sé, hemos escuchado pecados mortales, pecados capitales, pecados veniales y como no tenemos idea de qué ¿Qué es. será eso, dirán? Y bueno, para empezar, la raíz del pecado, el pecado original que justo ya hablamos, el que nace con Adán y Eva. Pero los pecados capitales son como las raíces de los demás pecados, ¿no? Acá poquito de introducción a teología, dice capital, viene del caput, que es cabeza, entonces porque son las raíces de los otros pecados. Son 7, que es la soberbia, la avaricia, la lujuria, envidia, gula, ira y pereza, ¿no? Entonces, creo que podemos hablar un poquito de cada uno de ellos,
pero como que algo general como para las personas que no lo saben identificar o fácil al escuchar estas palabras, y en verdad como que pecan de, no sé, soberbios si no nos damos cuenta. Habla acá sobre la soberbia y dice que bueno, nos dice una cita bíblica que es de Proverbios, dice, el temor del Señor es aborrecer el mal. Y es como tratar de pensar que nosotros podemos solos. Está bastante relacionado con el tema de la autosuficiencia, diría, porque como que desprecias los consejos de otras personas por creer que tipo tú eres el único que tiene la razón. Después, la avaricia, habla de eso en Timoteo y dice la avaricia es la raíz de todos los males, ¿no? Por lo que es un pecado capital, que es Ujú, querer como cosas materiales sobre todo lo demás, ¿no? Y tipo nunca estás satisfecho con lo que tienes. ujú, Después la lujuria eh, está muy relacionado con el tema de nuestro templo, nuestro cuerpo como templo del alma. Y creo que no hay manera como más como clara que el utilizar a las personas como objetos para satisfacer necesidades tuyas. ujú. Y después tenemos la envidia, que es desear los bienes de otras personas, ¿no? Y no necesariamente como bienes materiales, sino incluso como que bienes espirituales. A mí me ha pasado que tipo veo, a ver, hay envidia, creo que, a ver, no sé si estoy yendo, Envidia es envidia. ya sé, pero o sea, me refiero a tipo, hay, o cuál sería la palabra en todo caso. Yo veo como, ahorita, veo parejas, tipo así súper románticos, se van a casar, tierno, y digo como que, pucha, qué envidia en verdad que haya encontrado una persona así. No sé si estoy utilizando mal la palabra en ese caso, porque al final no es que yo quiero como que el chico que tiene esa chica, sino que yo también anhelo como tener una relación así de Yo bonita. creo que es eso, anhelo, no es envidia. O sea, claro, nosotros estamos acostumbrados a decir como que envidia de la buena, pero realmente, según lo que dice el catecismo, yo creo que envidia es para algo malo. Y bueno, chicos, vamos a investigar y luego les traemos la respuesta. Vamos a preguntar a personitas por ahí que tenemos que nos pueden ayudar, pero sí, es una buena pregunta. Sí. Fácil, ustedes también tienen como esa duda, ¿no? Y, y ya bueno, vamos a averiguar y después le respondemos eso. Y ya bueno, los tres últimos que es el gula, es el La gula, buena. la gula, que es vivir solo para el placer, como que comer de más a pesar de que ya estás lleno. Yo en verdad siempre lo relacionaba con eso, como que para mí la gula era como estoy lleno, pero aún así tipo veo postre y me lo como y es como estás comiendo por gula. Pero creo que va muchísimo más allá de la comida, ¿no? Es como, o sea, vivir solo para tener placer, o sea, ya ni siquiera sientes lo que estás comiendo, sino solamente por gusto, ¿me entiendes? Entonces, Claro, y también podría estar relacionado fácil con, no sé, las personas que tipo son ansiedad. compradoras compulsivas, que ya que viven solo por el placer como que de estar comprando cosas a pesar de que ya las tienes. No sé. Ok, no voy a decir nada. Es que chicos, ¿cómo les explico? Yo me siento, o sea, claro, me siento una compradora compulsiva, pero es que no sé, eso ya es un tema súper en debate porque yo no me siento como mal porque no siempre compro como que, por ejemplo, ropa. Ya, un día voy a comprar ropa, pero no es que siempre compre ropa. O sea, ahorita tengo como una obsesión con los juegos de mesa ya. Y sí, los compro. No es que los juegue todos los días ni nada porque estoy ocupada, pero, o sea, no sé, eso también vamos a preguntar. Bueno, no sé si estará tanto como en la gula, porque gula es más por comidas y es por comidas más, pero vamos a preguntarlo también. Pero Aquí estamos súper transparentes porque, sí hemos leído antes, ¿ah? Pero hay cositas que se nos escapan también. sí. Súper transparentes en este capítulo. Ya, sigamos. Y, y ya bueno, y los dos últimos que son la ira y la pereza. Bueno, la ira está relacionado también con el tema del resentimiento a otros y de la venganza. Ujú. Y por último el de la pereza, que es pues
A ver, ¿quién acá no ha sido perezoso alguna vez en su vida, ok? Quien levante la primera piedra que nunca ha pecado de perezoso. Todos hemos pecado de perezoso. Yo soy la primera. Yo me considero una persona muy, muy, muy perezosa. Demasiado, en verdad. He de confesar que estoy quitándome ese hábito. Y se lo voy a compartir con ustedes porque en verdad estoy demasiado feliz. Yo soy demasiado como floja, demasiado floja, tipo, me levanto muy tempranito para ir al hospital a hacer mis prácticas y no sé qué. Llego a dormir, almuerzo y me da sueño, entonces vuelvo a dormir. Y habían días en los que el día era así. Y tipo, no hacía nada en el día. Cuando tenía el tiempo para ponerme, aunque sea a estudiar un tema, no lo hacía. Entonces, yo siento que he pecado mucho como que de perezosa y flojera simplemente porque está relacionado con eso, ¿no? Como que dejar de hacer cosas por el tema de la comodidad. Pero Entonces, ahora está mejorando, nada, en sí, he hecho verdad. mi Súper horario antes de empezar orgullosa. la universidad, tipo mi Lo horario está era haciendo como full. muy bien, chicos. Así todos deberían tener, miren, deberían, bueno, como que saliendo un poquito de tema, deberían tener a otra persona para que entre los dos se ayuden y puedan hacer su horario y cumplirlo y pues Sí, retomarlo. Y si no haces nada, pues hacerlo, ¿no? Y sí. ya. Y ahorita con el horario, o sea, con el tema de la organización, pues me organicé. Y yo, a ver, siempre me trataba de organizar, pero nunca lo cumplía. Entonces ahora es como tipo, me levanto, me da sueño y digo como que ya un ratito más, o en verdad no tengo por qué levantarme temprano, lo hago más tarde, no sé qué. Pero tipo, se me mete como que a la cabeza el, quieres ser más disciplinada, tipo, empieza levantándote temprano. Hoy día, sábado, me he levantado 7:30 de la mañana, que a ver, fácil a muchos no les parece muy temprano, pero o sea, siendo fin de semana, no tengo nada que hacer, no tengo clases, dije, me voy a levantar temprano para estudiar. Y lo hice, estudié y terminé mis temas de la semana. Entonces estoy como que súper feliz. Y pues les comparto esto porque, o sea, todos estos pecados como sí, todos los tenemos como, a todos se nos lo pueden presentar, pero creo que tenemos también, y Diosito nos da la capacidad como que de poder luchar contra esos pecados, ¿no? Entonces, al final el pecado es como una semilla que va a crecer si es que nosotros la alimentamos al final. Y a su vez como son plantas, tipo pla- plantas, o sea, en esta analogía son como plantas así que crecen y se aprovechan, como van a terminar ahogando todas las plantitas que has ido creciendo como poco a poco tu relación con Dios, que la vas alimentando poco a poco, que leyendo la Biblia, que yendo a misa, no sé qué, no sé cuándo, ya bueno, tipo, si tú le das pie al pecado, como que lo va a ahogar. Y eso es algo que siempre le digo a Catilú, porque hay veces en que las dos, de nuevo, levanten la primera piedra quien nunca ha pecado, o sea, cuando sobrepiensas mucho las cosas. ¿Y por qué nace como que este sobrepensar? En mi experiencia, viene un pensamiento intrusivo de no sé, por ejemplo, ahora que estamos hablando de la carrera, como no eres lo suficientemente capaz o lo suficientemente inteligente como para poder terminar la carrera, una cosa así. Me estoy poniendo muy vulnerable hoy día, pero ya bueno, o sea, como que se me viene un pensamiento así y es como una semillita que solo va a crecer si es que yo le hago caso y digo, pucha, sí, no me fue bien en el examen que quería o pucha, me maté estudiando y en verdad no rendí para el examen, como que sí, no puedo y como que una cosa lleva a la otra y te pones a sobrepensar y o sea, ¿y por qué? Porque tú le haces caso a ese pensamiento intrusivo que aparece a veces de la nada y a partir de nuestras inseguridades, pero creo que nosotros también, de nuevo, ¿no? Como que Diosito nos da la capacidad para decir como, tú, o sea, si yo he puesto un anhelo en tu corazón es porque, ¡ay! Está bien, sigue. Sí. O sea, si Dios ha puesto un anhelo en tu corazón es porque te va a dar las herramientas para que tú lo puedas lograr y eso es lo que yo me he repetido. Ay, a mí también ya me dieron ganas de llorar. Auxilio. Este, o sea, en verdad no saben cómo he batallado muchísimo con ese tema de, al menos como de mi carrera, que es como la batalla más como pesada que tengo ahorita. Pero todos los días me repito que si Dios puso ese anhelo en mi corazón, el de ser médica y poder ayudar a otras personas, porque al final la medicina es una especialidad, es una carrera en la que hay muchísima vocación y muchísimo servicio, es por algo, ¿no? O sea, fácil quiere que llegue a través de otras personas que a futuro vayan a ser mis pacientes, o sea, que poquito a poquito también pueda, no sé, ir compartiéndoles un poquito de ese amor por Dios y ese amor de Dios también. Entonces, si bien no es nada fácil, creo que este
nos da a todos las herramientas como para que podamos seguir. Entonces, así como nos da las herramientas para poder seguir nuestros sueños y anhelos de nuestro corazón, nos da las herramientas para poder luchar contra ese pecado que no va a querer que logremos como que estas cosas, ¿no? Porque al final, o sea, si te da ese anhelo de ser madre, o sea, fácil es porque tú vas a ser una super mamá, vas a ser una mamá que les demuestre a tus hijos ese amor de Dios, como que con tanta misericordia, con tanta compasión, con tanta empatía. Pero, o sea, viene el de la cola porque obviamente no le gusta que estés como que siguiendo ese camino de Dios y te va a meter ideas a la cabeza, te va a presentar tentaciones y no sé qué y no sé cuánto y como, o sea, es una lucha, es una batalla de todos los días y nada. Creo que el primer paso para poder luchar contra este pecado es reconocerlo, ¿no? Para poder pues arrancarlo y combatirlo con las virtudes y dones que nos ha dado Diosito. Y es así como tenemos también diferentes tipos de pecado. Tenemos el pecado mortal y el pecado venial. Creo que, bueno, aquí en Vitamina D les damos formación también. En pecado mortal, según el catecismo de la Iglesia Católica, es primero, tiene como tres cosas para poderlo reconocer. Primero, que esta es una materia grave. El segundo está bajo conciencia, o sea, tú eres súper consciente de lo que estás haciendo, pleno consentimiento. Y el tercero, un consentimiento deliberado, o sea, tú eliges libremente cometer este acto. A ver, tres, que comete la ofensa a Dios, ¿no? Dentro de los mandamientos. Y luego, que la persona es consciente de que el acto es grave. Y tres, de que la persona, a pesar de que sabe que el acto es grave, elige libremente hacerlo, ¿no? Como puede ser el asesinato, el adulterio, un robo, ¿no? Claro, tú lo piensas antes de hacerlo, ¿no? Entonces, en Corintios, justo en la primera carta de Corintios 6 del 9 al 10 nos dice que el que comete pecado mortal y no se arrepiente se excluye del reino de Dios solito, porque pues, o sea, pueden haber mil factores para que te disque justifiques, pero si tienes el conocimiento y tú lo estás consintiendo, ¿qué más se puede hacer si ya está todo claro, no? Eso es en cuanto al pecado mortal. El pecado mortal sí o sí necesita confesión y sobre todo arrepentimiento. El arrepentimiento es básico para poder recibir el perdón y la misericordia de Dios, porque si tú no tienes arrepentimiento, dices como que, oye, no me arrepiento, o sea, ya qué pena, pero no me arrepiento. No, nadie te puede dar la absolución, ¿no? Y en cuanto al pecado venial, o sea, ya el pecado mortal rompe esa relación inmediatamente. En cambio, el pecado venial lo hiere, ¿no? O sea, debilita la relación. Es como que ya pequeñas cositas que de alguna manera es como que tú jalas una cuerda. ¿Qué hace el pecado venial? Pues sigue jalando hasta que llega un hilito, hasta que ya se rompe, ¿no? Entonces, bueno, nos va privando de esa gracia poquito a poquito, eh, como que hiere esa relación con Dios, ¿no? Eh, de hecho, San Agustín nos dice que bueno, se los voy a leer textualmente para que la sepan, porque en verdad súper crack lo que ha dicho. Para esto, si es que tienen la oportunidad de aprender sobre los santos y de poder leer sus vidas, o sea, qué mejor regalo de aprender de ellos porque han sido seres como nosotros humanos y pues que han logrado llegar al cielo. Entonces, justo yo ayer estaba pensando en eso, en cuánto es que ellos también han tenido que sufrir para poder llegar a ser santos, cuántas tentaciones se les han debido presentar y han logrado sobrevivir básicamente, porque yo siento que cuando te acercas más, lo que te queda es sobrevivir de la mano de Dios en este camino de fe, ¿no? Entonces, bueno, San Agustín dice, el hombre, mientras permanece en la carne, o sea, ser humano, no puede evitar todo pecado, al menos los pecados leves, o sea, los veniales. Pero esos pecados que llamamos leves, no los consideres poca cosa. Si los tienes por tales, cuando los pesas, tiembla cuando los cuentas. Muchos objetos pequeños hacen una gran masa. Muchas gotas de agua llenan un río. Muchos granos hacen un montón.
¿Cuál es entonces nuestra esperanza? Ante todo, la confesión. Qué crack, ¿verdad? O sea, realmente nosotros cuando vamos acumulando bastantes pecados chiquitos, pues ya estás como que ya no hay dolor en ese pecado, ¿me entienden? O sea, ya es como que, bueno, un pecadito más, pido perdón en el acto de contrición. Que claro, lo puedes hacer, pero lo ideal es que tú te confieses al menos una vez al mes, ¿no? Eso es lo ideal, para que así vayas limpiando tu alma. Alguna vez un sacerdote me dijo esto, es como que para que vayas limpiando tu alma, ¿no? Yo al menos lo intento una vez al mes, em, porque claro, no es que tú digas nunca peco, nunca peco porque son veniales, no, fake. Todo es pecado, ¿ya? Puede ser mortal o venial, pero es pecado. Pero si tú vas acumulando muchos veniales, ya, cuidado, porque esa cuerda, imagínate que te venga una sequía espiritual, un desierto espiritual y te coge con esos pecados, puede romperse, ¿no? Entonces la idea es ir a la confesión y pues cuando vas a la confesión ya estás súper arrepentido, porque a mí me pasa, por ejemplo, tengo un pecado venial y yo digo, ya voy a pedir perdón en el acto de contrición, que sí está bien en teoría porque es un pecado venial y pues si hay mucha gente en la cola de la confesión y tu pecado es venial, es mejor dar prioridad a la gente que necesita de confesión y que tiene ese deseo, esa sed de ir a confesarse, ¿no? Entonces, claro, lo dejas ahí porque yo antes, chicos, debo confesar que tenía la mala costumbre de que lugar donde iba, el lugar donde me quería confesar y me demoraba con el sacerdote hablando mis temas y no eran pecados, ojo, me ponía a conversar con el sacerdote y pues mal porque las personas también están esperando y pues tú no sabes si han tenido un pecado de Dios realmente que necesita confesarse, ¿no? Les cuento una anécdota, bueno, experiencia que fue en la Basílica de la Virgen de Guadalupe. La primera vez que fui, estaba, ¿qué? 18 años, 19. Y había una cola tremenda para la confesión, ¿no? En verdad no se imaginan, hizo que habían 5 sacerdotes. Pero bueno, yo hago cola en uno y entro y resulta que el padre era peruano y encima pertenecía a una orden de los jesuitas donde yo también pertenecía en esa época. Y yo me puse a conversar con el sacerdote, le contaba sobre los padres que yo conocía, o sea, la confesión se volvió en charlita. Y al final me dijo, ¿sabes qué, Katia? Porque ya hasta le había dicho mi nombre, le dices a los demás que hasta aquí nomás, hasta ti, porque ya no puedo, ya me tengo que ir. Y yo le dije, ¿qué? No, padre, hay un montón de gente, me voy a sentir súper mal diciéndole yo que no y me he demorado como una hora conversando con usted. O sea, claro, la gente afuera dice, pucha, qué pecado de esa chibola, pero realmente yo me quedo conversando ya y preguntando cosas y tal, porque desde chiquita siempre he sido bien preguntona. Pero claro, cuando salí le dije a la gente como que el padre ya no va a confesar y no saben cómo me sentí de culpable. Tuve que meterme a confesarme, o sea, pero ya esta vez por, por la culpa de que las personas no habían podido confesarse. Pero sí fue, o sea, sí fue Preocupado que bien. no te confesaste allá mismo. Y dije, no, no, ahí no, en otra iglesia, pero o sea, a lo que voy es que claro, o sea, no, ya nunca más lo volví a hacer. Y la última vez que fui a una peregrinación en Loja, quería confesarme en ese santuario donde habíamos ido, de la Virgen del Cisne. Y había para confesarme, pero yo misma dije, no se va a volver a repetir esa historia. Y pues no me confesé. Y claro, dije, mis pecados son veniales, vamos a darle prioridad a otros quizás tienen mortales y pues a eso voy, ¿no? Pero sí, si es que tienen la oportunidad de una vez al mes irse a confesar, háganlo porque es el mejor regalo que pueden recibir. No es, algunas personas he escuchado que dicen, ¿para qué voy a ir a contarle mis cosas a un desconocido, ¿no? A un humano desconocido. Claro, el sacerdote es también persona como tú. Ellos también se confiesan por sí, ¿ah? Hasta las religiosas también tienen confesores, hasta el obispo y el papa también tienen confesores. Entonces, pues todos los seres humanos necesitan confesión y anhelan ese perdón, pero tú cuando te vas a confesar no estás confesándote con un ser humano. O sea, yo puedo entender si es que perteneces a una parroquia y te de roche irte con tu párroco, o sea, con ese sacerdote, porque pues lo ves todos los días y tal, ¿no? Y de alguna manera hay como que, por ejemplo, yo sí me confieso con mi perro, pero a veces, o sea, muy pocas veces. Pero claro, yo tengo a personas que me confiesan también, a otros sacerdotes, y pero si es que tienen
esa oportunidad, háganla en verdad, porque es súper importante que estén en gracia. Y sobre todo, pues estamos en un año 2025, que es un año de jubileo, que más allá de ganar las indulgencias, es que tenemos que permanecer en la gracia, ¿no? Porque claro, ahorita yo creo que las indulgencias para las personas, ya que no son tan católicas, se está volviendo como una moda ir y ganar indulgencias. O sea, para las que no, quizás no leemos o no pertenecemos, o sea, como que ya está muy de moda ir a ganar indulgencia, pero realmente es más allá. O sea, tú estás pidiendo el perdón por alguien fallecido o por tu salvación, ¿no? Y el pedir perdón por tu salvación es algo bien fuerte porque realmente cuando lleguemos al juicio final y cuando ya pues es como tu alma ya esté descansando, es ahí donde realmente te van a preguntar como que cuánto amaste a tu prójimo y es como un remember de todas las cosas que han pasado en tu vida, ¿no? Es un throwback time de todo te van a hacer, te van a mostrar todas las imágenes de todo lo que hiciste, ¿no? Entonces, bueno, eso con respecto al pecado venial. El corazón se va enfriando poquito a poquito, entonces no dejes que se enfríe, no dejes que ese anhelo a la santidad se enfríe tampoco. Que sí, que pueden aparecer un montón de tentaciones que van a doler, sí, que te va a costar, sí, pero pues de alguna manera, Jesús nos invita a mantener esa llama viva y sobre todo conectados hacia Él, ¿no? Claro que pueden haber momentos en donde no estés como tan on fire como quisieras, como cuando sales de un retiro, por ejemplo, pero mientras tú tengas tu fe y sepas que Jesús está en ese pedacito de pan blanco, pues ya lo tienes todo, ¿no? No es necesario que estés súper tan encendido todos los días y flotando todos los días, pero mientras tú seas consciente de que Él está contigo siempre, pues ahí está. Así que, bueno, ya después de hablar un poquito sobre estas diferencias, creo que, o sea, sí ha quedado como, esperemos que haya quedado claro la diferencia entre el pecado mortal y el pecado venial, porque al final a veces como que hay tipo como situaciones que se pueden confundir también. Por ejemplo, leía un poco que, a ver, nosotros somos seres humanos y como seres humanos tenemos necesidades y como necesidades también están las necesidades sexuales porque somos seres sexuales. Entonces, tipo, puede que de la nada aparezcan como que pensamientos así medios sospechosos en tu cabeza. Pero a ver, ¿cómo diferenciamos un pecado mortal de un pecado venial? Porque al final, este, este pecado que puede empezar siendo venial puede llegar a ser mortal, ¿no? Porque aparece ya el pensamiento, pero no le das cuerda, no le das cuerda y simplemente como que no lo alimentas. Al final ni siquiera has buscado, ¿no? Porque, tipo, no es que hayas buscado, como que a veces simplemente puede recuerdo X cosas, pero si ya como que después, no sé, lo alimentas y como que le das vueltas y dices como que, ah, sí, no sé qué, y de ahí, tipo, ya terminas como que haciendo ya otras cosas, ya es Claro. como tal, porque este está relacionado con la lujuria, porque ya has consentido y tienes la libertad de decidir como que seguir alimentando esto. Entonces, nada, creo que una como analogía que se puede utilizar en cuanto a esta diferencia es que el pecado mortal, el pecado es como una rama. Cuando es mortal, la rama se separa del árbol y cuando es venial, como que se rompe o se daña, pero todavía está unida. La idea es que en ambos casos Dios está como listo para poder sanar, ¿no? Así que nada, bueno, como les comentábamos, el pecado va dañando nuestra relación con Dios y con nosotros mismos y al final tiene consecuencias reales en nuestras vidas, pero Dios nunca se cansa de perdonar. Dios nunca se cansa de perdonar, a veces no somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón, que es algo que decía el Papa Francisco. Y bueno, también como les dijimos, este capítulo, o sea, bueno, el tema del pecado es un tema como que bastante amplio. Así que vamos a tener parte 2. Puede que con invitado, puede que no, y hacer una sorpresa. Vamos a hablar un poquito sobre, creo que podemos seguir hablando sobre cómo combatir el pecado.
que es como la parte más complicada y podemos por ahí darles algunos tips para que lo hagamos. Queríamos agradecerles a todos los que compartieron con nosotros las fotitos con sus familias. Amamos. En verdad nos encanta como que esta interacción con ustedes porque pues es demasiado lindo como que saber que nos están escuchando, saber que tipo están como pendientes de nuestras redes también. Es más, vamos a pasarlas por aquí, vamos a decirle a nuestro editor que las pongan y que vean todas las personas que han mandado fotitos con sus familias y sobre todo recordar ese amor, ¿no? Que se mantenga vivo en cuanto a la familia y pues que las heridas están, pero si es que hay más amor se van sanando mucho más rápido. Sí. Y bueno, ya como último como que el último mensajito que queríamos dejarles de este capítulo es que el pecado nunca va a tener la última palabra, jamás, jamás, jamás. Bueno, la última palabra siempre la tiene Dios y esa palabra es de misericordia. Entonces, no nos cansemos de pedir perdón. En verdad sé que hay pecados que nos pueden avergonzar, en verdad, y que pueden ser muy difíciles de ir como que a confesar, pero al final, como dijo Katy en el sacramento de la confesión de la reconciliación, el que está frente a ti o al otro lado del confesionario no es un sacerdote, es Dios mismo, es Jesús mismo que está viniendo tipo, a darte la gracia y el regalo de que es el perdón desde su amor y misericordia infinita que tiene por cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, nada, los invitamos como que a reflexionar un poquito y a, a que sigamos compartiendo. Gracias por escucharnos, los queremos, sigan en nuestras redes, YouTube, Spotify, Instagram y TikTok. Y nada, chicos, los queremos. Compartan a quien le pueda servir, por favor. Y pues vamos a ver y vamos a grabar parte 2, parte 3, porque es un tema bastante interesante y fuerte como para poder desplegarlo. Así que bueno, gracias. Bye. Nos vemos en el próximo capítulo. Bye bye.